¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos hoy en este Diálogos fin de semana, donde tocaremos pues un tema muy importante porque hablaremos de la salud, pero de la salud del cuidado de los riñones. Y tal vez muchos y muchas de ustedes pues sintieron como un leve temblor en el cuerpo porque la verdad es que no nos gusta complicarnos la vida y escuchar, ay, yo la verdad he descuidado un poco mi salud, no sé, no tengo los mejores hábitos de alimentación, tal vez vivo un poco sedentariamente y no me he preocupado últimamente, pero ¿y qué pasa con nuestras hijas y con nuestros hijos? ¿Nos preocupamos en realidad también por su salud? Nosotros somos su ejemplo, entonces si les pedimos, aliméntate sanamente, pero no tenemos entonces ese comportamiento, pues van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy justamente profundizaremos acerca de la salud, pero de todos, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, desde luego, los adultos. Entonces, bueno, pues la invitación es para que no se separen de su televisor y sigan nuestro programa y manden sus preguntas porque nuestra y nuestros especialistas estarán respondiendo precisamente a todas sus inquietudes. Así que con esto comenzamos. ¿Sabías que el riñón está entre los órganos vitales del cuerpo humano? Sí, sus dos funciones son eliminar productos de desecho que son tóxicos y peligrosos, así como mantener el equilibrio del agua, fluidos químicos y minerales. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no conocemos los cuidados que se deben tener para que los riñones estén sanos e ignoramos que los problemas renales pueden ir desde una infección menor del tracto urinario hasta una insuficiencia renal crónica. Afortunadamente, los avances científicos en las últimas 3 décadas han mejorado la capacidad para diagnosticar y tratar a las personas que padecen enfermedades renales. Incluso cuando los riñones ya no funcionan, tratamientos como la diálisis y el trasplante han traído esperanza y literalmente una nueva vida a cientos de miles de personas. Hoy, los especialistas nos dirán qué cuidados debemos tener para evitar dañar a nuestros riñones. Tal vez algo alentador el escuchar que la medicina, que la ciencia, pues tiene avances muy importantes cada día, pero nos debemos confiar, tendremos la esperanza entonces en que alguien nos va a curar, porque mientras nosotros nos descuidamos, entonces alguien más podrá revertir todo el daño que le hemos provocado a nuestro cuerpo. La verdad es no, y hoy justamente también estaremos tocando algunos de los mitos en torno a la salud de los riñones, pero déjenme presentarles a nuestros invitados especialistas. Está con nosotros la doctora Vanessa Lazalde. Ella es pediatra, nefróloga pediatra. ¿Cómo estás? Bienvenida, Vanessa. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues qué gusto tenerte aquí. Doctor Alejandro Rojas Montaño, él es nefrólogo e internista especialista en Doctoralia. También coordinador de educación médica continua de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Pues es un placer tenerlos aquí. Y para comenzar con el tema e irlo barajando poco a poco, ¿por qué es importante cuidar la salud de los riñones y cómo podemos hacer? Esto que escuchábamos acerca de que cada vez hay más formas tal vez de podernos darnos cuenta cómo está la salud de nuestros riñones, pues es alentador, decía hace un momento. Pero tendremos que esperarnos hasta ese momento, o cómo podemos prevenir las enfermedades renales. Ok. Desde el punto de vista de cómo podemos prevenir y cuidar la salud renal de los niños, tenemos una arma que es realmente valiosa. Tenemos los primeros 1000 días de vida para el niño para que nosotros podamos programar en beneficio a su salud. ¿Esto qué quiere decir? Se ha establecido que durante el embarazo y los primeros 2 años de vida se va a llevar a cabo la programación de cómo va a ser el metabolismo de los niños, en este caso de un bebé que posteriormente va a ir creciendo. Así como se programa una computadora, los genes se van a programar durante el embarazo y los primeros 2 años de vida para saber qué enfermedades voy a predisponer a mi hijo de tener. ¿Voy a predisponer la obesidad o lo voy a predisponer a tener un buen metabolismo y un peso saludable? Entonces, esos primeros 2 años de vida y el embarazo previamente van a ser vitales para nosotros darles una reserva de salud de los riñones desde estas etapas tan tempranas. Claro. Oye, pero y entonces, ¿qué tan frecuentes, además de los cuidados que tenemos que
tener, como acabas de mencionarlo, qué tan frecuentes en la población. Primero hablemos de la población mexicana y tal vez toquemos la mundial para saber si hay zonas geográficamente más expuestas hacia este tipo de enfermedades por el tipo de alimentación. Pues me gustaría iniciar respondiendo a tu pregunta inicial con respecto a por qué es importante el cuidado de los riñones. Curiosamente, para nuestro país parecería ser todavía más importante que para la gran parte del mundo. Me atrevo a decir esto porque en meses pasados el Instituto Nacional de Salud Pública, en un estudio formidable en colaboraciones con universidades mexicanas y extranjeras, determinó que la enfermedad o el padecimiento que produce la mayor carga de salud en el país es la enfermedad renal crónica. Y ahí podemos tocar temas de calidad de vida en una persona, el impacto que produce en una persona, podemos tocar aspectos de la carga financiera que es para el sistema de salud mexicano, el que una gran cantidad de miembros de la población esté enferma, y también podemos mencionar que no suele ser una enfermedad que viva solamente el paciente, sino que se extrapola a toda su familia. ¿Por qué? La enfermedad renal es un padecimiento crónico que acompaña al paciente a través de muchos meses y años de su vida y que no involucra solamente el hecho de estar enfermo, involucra cosas que a veces los médicos no vemos y que tenemos obligadamente que darle importancia, como la angustia de una persona por estar enferma, como la incertidumbre de tener una enfermedad que puede no curarse alrededor de su vida, como los gastos que representan para una familia. Y aunque este panorama parezca desalentador, la buena noticia de esto es que cosas muy sencillas que deberíamos hacer todos pueden o podrían evitar el gran número de enfermos renales que tenemos en el país. No todas las enfermedades renales son prevenibles. La naturaleza de cada enfermedad es variable y hay naturalezas de índole genética, por ejemplo, en la que la doctora es experta y que probablemente sean mucho más complejas de prevenir o imposibles incluso de prevenir. Pero la causa primordial en el país de enfermedad renal crónica es una epidemia muy importante conocida como diabetes e hipertensión, que a su vez son enfermedades prevenibles, lo que nos haría entonces entender que la enfermedad renal en la mayor parte de sus casos es prevenible. Y esa es la buena noticia del día de hoy, que podemos hacer mucho para evitar que aparezca. Y también podemos hacer mucho una vez que existe. La clave ahí es trabajar en conjunto. Nosotros como médicos estamos siempre obligados a emitir la mejor información para los pacientes. Por supuesto. Y los pacientes también a tomar las riendas de su enfermedad. Y es ahí donde está. Por eso es importante que sigan de verdad este programa porque daremos recomendaciones muy importantes. Hacemos una breve pausa y regresamos. La función de los riñones es filtrar los productos de desecho y eliminar el exceso de sodio y agua de la sangre para producir orina. La orina viaja de los riñones por los uréteres hacia el interior de la vejiga, donde se va acumulando. La vejiga se adapta al incremento del volumen de orina y cuando se llena envía señales nerviosas al cerebro que transmiten la necesidad de orinar. Al vaciarse la vejiga, la orina sale a través de la uretra, un tubito en la parte interior de la vejiga cuya abertura se encuentra al final del pene en los niños y frente a la vagina en las niñas. Por lo general, la orina en la vejiga no contiene bacterias. Sin embargo, estas pueden introducirse en el tracto urinario de dos maneras. La más frecuente es a través del extremo inferior de las vías urinarias y extenderse hacia la uretra, la vejiga e incluso al riñón. La otra es a través del flujo sanguíneo directamente a los riñones, aunque esto es muy poco frecuente. Bueno, pues ya vimos, gracias a esta cápsula, precisamente tenemos un poco más de información de cómo es que sucede. Déjenme presentarles al doctor Rafael Valdés Ortiz. Él es internista y nefrólogo, jefe de servicio de nefrología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, pues encantados de tenerte aquí. Bueno, veíamos esta cápsula donde nos habla acerca de la función de los riñones
y nos dábamos una idea más o menos de qué tamaño es el que tienen y que son dos. Antes de comenzar este programa, yo bromeaba un poco contigo, Alejandro, diciendo, pues es que hay muchas personas que piensan o pensamos, como tengo 2 riñones, entonces, pues, ¿qué pasa si me falla uno? Ahí está el otro de repuesto, entonces me puedo dar un poco de mala vida, pues pensando en que ahí está el que va a sustituir al primero, ¿no? En caso de que fallara. Qué error tan grave. Cuando falla un riñón, quiere decir que le estamos dando pues una pésima calidad de vida y trato. Pero bueno, ¿de qué tamaño son los riñones y cómo podemos darnos cuenta si estos comienzan a fallar en sus funciones? Bueno, habitualmente nacemos con 2 riñones y obviamente a lo largo de la vida van creciendo, de tal forma que cuando ya es adulto uno, los riñones miden más o menos lo que es la palma de la mano, 10 centímetros. Y es muy fácil saber si esos riñones son pequeñitos o no mediante un ultrasonido renal que hoy en día se hacen en muchos lados de forma muy confiable. Es un mito esto de que si no, no es un filtro de repuesto. O sea, los 2 riñones van trabajando al mismo tiempo. Si no llevamos buenos hábitos de vida, no llevamos una buena dieta o ejercicio o abusamos de medicamentos, los 2 riñones se afectan al mismo tiempo. Entonces van perdiéndose en la misma tesitura, se van perdiendo la función de los riñones poco a poquito. De tal forma que es muy común que cuando falla uno, también el otro está fallando. ¿Y cómo saber si hay enfermedad renal? Pues es algo relativamente sencillo a través de un estudio de la orina y medir proteínas en la orina. Otro mito es que los riñones no duelen, no van a avisar que están enfermos. Cuando alguien tiene una infección nos da fiebre y sabemos que hay algo malo, pero en el caso de enfermedad de los riñones no es así. Los riñones son muy tolerantes y hasta que la enfermedad de riñón está muy avanzada es cuando aparecen todos los síntomas. Exacto. Es muy oportuno y más en nuestro país, ahorita que escuchaba al doctor Rojas mencionar, pues sí, hay muchas causas de enfermedad renal y México es el primer lugar en el mundo. ¿Y por qué cuidarse? Por una sencilla razón. Tenemos problemas para atender esa enfermedad en nuestro país. Es una enfermedad muy costosa, tanto para el paciente como para el gobierno, de tal forma que las instituciones de salud no tienen la capacidad en este momento de apoyarlo. Entonces, nos queda a nosotros como pacientes cuidarnos. Entonces, ahora sí, como si fuera fútbol, de este lado está la pelota, de cada uno de nosotros depende cuidarnos. Y bueno, aquí la recomendación es que todos los mexicanos, después de los 15, 16 años, háganse un examen general de orina y si hay proteínas, corran con su médico más cercano posible que tengan. Llámese internista, familiar o general, y si hay algún problema, canalizarlo oportunamente con los médicos nefrólogos. Oye, mencionaste un punto que me parece bien importante, el tamaño de los riñones. Van creciendo de acuerdo a nuestra edad, pero entonces eso lo podemos detectar desde la niñez. Ahora, ¿qué tan común si en la población en general no nos hacemos periódicamente un examen de orina para determinar si la salud de nuestros riñones es la adecuada? ¿Cómo podemos darnos cuenta si están teniendo un desarrollo adecuado nuestros riñones desde la niñez? Ok, de manera indirecta, un niño que crece con un peso y una talla de acuerdo a su edad, de alguna manera podemos inferir que su riñón está sano. ¿Cuándo debemos sospechar que algo no va bien? Aquel pequeñito que tiene infecciones de vías urinarias de repetición, eso no está bien, eso no es normal. Muchas veces les dicen a la mamá, es que no tienes un adecuado aseo. Entonces la mamá va pasando los años con niños con infecciones de vías urinarias. Sí, puedes abrirte un poquito el collar porque rosa con el micrófono. Ah, exactamente, Ok. muchas gracias.
van las mamás pensando que es por falta de higiene y los niños van cursando con infecciones de vías urinarias y eso es lo que nos debe de hacer sospechar que algo en la vía urinaria no está bien. Pueden ser el tamaño o anatómicamente la vía urinaria tiene alguna alteración. Ahora, este punto también me parece que habría que hacer una distinción, porque las infecciones en vías urinarias son más frecuentes en niñas o en mujeres. Entonces, ¿qué tanto se puede confundir con una simple infección urinaria o si hay un problema y cómo actuar también? Ok, un cuadro de infección de vías urinarias no alarma, 2 cuadros de infección urinarias no alarma, pero aquel pequeñito que en un transcurso de unos meses o un año ya presenta 3 infecciones de vías urinarias, es obligado que su pediatra, porque entiendo que el nefrólogo pediatra no va a ser el de primer contacto, su médico general o su pediatra tiene la obligación de tener un examen general de orina, urocultivo y ultrasonido renal. Encuentra algo, entonces sí, hay que enviarlo con el nefrólogo, pero aquí el pediatra o el médico de cabecera, como dice el doctor, es el que debe de tener los primeros estudios. Entonces aquí la mamá que le prenda un foco rojo, mi hijo lleva varias infecciones de vías urinarias, eso no es normal, hay que estudiarse. Muy bien, pues Vero CF nos dice, ¿y qué opinan de tomar diariamente suplementos alimenticios como vitaminas, estas que venden algunas marcas, sin que un doctor las haya recetado? ¿Pueden dañar los riñones o causar algún daño en el cuerpo? También ese es otro punto que ya tocábamos en un inicio, cómo la automedicación puede hacerle un verdadero daño a nuestro cuerpo, la salud de los riñones, pero no solamente está allí, pero hoy que estamos hablando precisamente de eso, cómo automedicarse estos suplementos alimenticios, estas vitaminas, sin que lo vaya resguardando o vigilando un especialista, pues puede hacernos daño. Evidentemente sí, y además desafortunadamente somos un país que se nos da la automedicación. Pero bueno, hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan. Alrededor de la enfermedad renal existen muchos mitos, algunos de los cuales merecen especial atención, como los siguientes. Mito: las personas que se sienten bien no tienen ninguna enfermedad del riñón. Realidad: la mayoría de los pacientes no muestran síntomas en estadios tempranos de la enfermedad renal, por lo que los valores anormales en los estudios de laboratorio son el único indicio de la presencia de la enfermedad en etapas iniciales. Pues allí está, justamente les decía en un inicio del programa que vamos a ir desmitificando varias cosas que hay alrededor de la salud de los riñones y esta es una primera, o sea, tenemos que ir a hacernos análisis y entonces con un especialista para que determine cómo está la salud de nuestros riñones. Pero leía yo entonces en el bloque anterior, para que puedan responder de forma pronta, rápida, cada una de las preguntas que nos mandan. Estos suplementos alimenticios o vitaminas, ¿le pueden hacer daño a nuestros riñones? Pues yo resaltaría lo siguiente. El uso de vitaminas y suplementos vitamínicos en la medicina tiene indicaciones muy precisas y es cuando hemos documentado que hay ausencia o disminución en el cuerpo de diferentes vitaminas. Un ejemplo clásico, la deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12, la deficiencia de ácido fólico que producen anemias de diverso tipo. Esas son indicaciones francas, totalmente bien definidas. Sin embargo, en el escenario preventivo, que es creo que el más importa en este momento, una persona sana no necesitaría consumir suplementos de vitaminas, suplementos alimenticios extras, y una dieta balanceada, una dieta correcta, una dieta sana, es suficiente en cualquier escenario de una persona sana para cubrir los requerimientos. Por lo que yo les diría, no deben y no es necesario consumir suplementos vitamínicos. Muy bien. Flor Islas dice, mi mamá tiene hemodiálisis, pero los doctores nos dicen que aún funcionan los riñones. ¿Algún día se la quitarán? Bueno, la enfermedad renal tiene diferentes estadios y poco a poquito va perdiendo la función de riñones. Es muy común que pacientes que han empezado hemodiálisis todavía tengan o conserven un poco de función renal. Pero si es una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, lo más probable es que poco a poquito vaya perdiendo esa función renal.
hasta que ya no orine y ya dependa totalmente de hemodiálisis. Cosa diferente de las enfermedades agudas. Una enfermedad aguda es cuando de pronto el riñón súbitamente deja de funcionar, hay que hemodializar y poco a poquito empieza a recuperar la función del riñón. Son escenarios diferentes. Entonces tendríamos que saber el diagnóstico de su mami para poder, digamos, ayudarle un poquito más. Pero en forma general, siempre que hay hemodiálisis, conservan lo que llamamos nosotros función renal residual, que hay que cuidarla mucho. Claro, por supuesto. Ahora, yo siempre he recomendado todas las preguntas que se les vaya ocurriendo. Si ustedes viven con una enfermedad o a un ser querido vive con una enfermedad, anótenlas antes de ir a consulta. ¿Por qué? Porque es muy importante. Las especialistas y los especialistas en esta materia o cualquiera están obligados a responder lo que como paciente yo les pregunte. Claro, estamos hablando de un sistema público de salud que está rebasado en este momento y donde no hay tiempo de atención. Y hay también al mismo tiempo, y hay que decirlo, muchas quejas por parte de la población de es que me dan la cita hasta dentro de 6, 8 meses y a veces mi salud pues ya no es la misma que en ese entonces cuando me fui a hacer los análisis. Y sí, hay mucho de cierto en este sentido. Pero lo primero es la prevención, estos hábitos, estos buenos hábitos para no llegar a, es mucho más económico, pero anoten todas las preguntas que se les ocurran para tener ustedes en las manos su enfermedad y enterarse y tener la información necesaria para eso. Ángel Amiel del Ángel nos dice, muy buenos días, gracias por el programa y les agradezco mucho cada uno de todos los programas. Pues gracias a ti por continuar con nosotros y por seguirnos. ¿Cuántos litros de agua son recomendables beber al día? Nos dice Berenice Mancera. Yo quiero aquí además hacer una especificación. ¿Cuántos litros de agua debemos de beber? Uno, por un lado, pero dos, si entonces esto no es agua, Claro. yo me estoy bebiendo un té en este momento, ¿también cuenta como líquido? Si yo me bebo un jugo, ¿también cuenta como líquido? ¿El agua que tienen las frutas también cuentan como líquido o solamente tiene que ser agua pura y cristalina? Y otra, si las personas que viven con una enfermedad renal pueden consumir la misma cantidad de agua o tienen que medirla. Pues definitivamente cuando un paciente ya tiene enfermedad renal crónica, sí tiene restricción de líquidos. Ahí a cada paciente su médico le va a decir qué cantidad de líquidos puede ingerir para que entre cada sesión de hemodiálisis no aumente demasiado de peso y no se descontrole. Estos sí es casos muy específicos. En población general, en población sana, en un adulto, se recomienda alrededor de 1.200, 1.500. No hay estudios que específicamente nos digan que esa sea una cantidad exacta, pero con eso una persona que tenga una actividad física relativamente normal, que no sea un deportista de alto rendimiento, con esa cantidad puede mantenerse con un buen estado de hidratación y claro, sin contar, porque en un paciente sano no habría restricciones de contar agua de frutas y jugos o tés, alguna otra bebida, comparado con un paciente ya con enfermedad renal, que él sí tendrá que medir los mililitros que consuma al día. Claro. Pero entonces decías, y bien, en una persona sana. Sin embargo, está muy relacionado evidentemente con la orina. ¿Cuántas veces debo ir a orinar durante el día? Que esté controlado, que esté más bien considerado dentro de lo más cotidiano o normal. Pues bueno, habitualmente en los riñones va regulando la cantidad de orina que se produce en un día. ¿De qué va a depender mucho? De las cuestiones de ingesta de líquidos y del medio ambiente. Si vivimos en una zona muy cálida, pues obviamente se pierde mucho líquido por la respiración o la piel y orinamos menos. Si vivimos en un lugar muy frío o donde no hay mucho sol, pues son personas que frecuentemente van a orinar. Pero aquí sí me gustaría reforzar lo que se llama calidad de líquidos. No es lo mismo consumir jugos, refrescos, que agua. Cuando yo hago la recomendación a los pacientes de consumo de agua, pues sí, tiene que ser entre 1,5 litros o inclusive 2 litros de agua, porque luego empezamos a mezclar jugos y los jugos pues no son tan saludables como toda la vida nos han dicho
ese eslogan de coman frutas y verduras, pues es entre comillas, porque si abusamos en el consumo de frutas, tienen una cantidad muy alta de fructuosa que nos van a generar daño renal y que puede subir los triglicéridos. Y si consumimos muchos refrescos, que nuestro país es líder mundial de consumo de refrescos, las bebidas gaseosas pues tienen una cantidad de azúcares o de sustancias químicas que se llaman fosfatos que nos dañan los riñones. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero hay mucha más información importante que tenemos que compartirles. No se vayan. Nos encontramos en el Laboratorio de Nefrología del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el laboratorio de nefrología donde se llevan a cabo los estudios para la detección y diagnóstico oportuno de los pacientes con enfermedad renal. El examen de orina consiste en, primero que nada, recolectar la muestra de orina del paciente y allí se va a introducir una tira reactiva. Esta tira reactiva nos va a dar información sobre el pH de la orina, si hay o no presencia de sangre y también si hay o no presencia de proteínas. El siguiente paso es cuantificar las proteínas en el caso de que sí se hubiera detectado a través de la tira reactiva, que esto se lleva a cabo en una recolección de orina de 12 horas. Otros estudios también que se hacen a través de la orina es la cuantificación de electrolitos urinarios como es el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Estudios de sangre como es la biometría hemática, también estudios como la gasometría en donde nos da información sobre el equilibrio ácido-base, los estudios también de depuración de creatinina. Son estudios que nos van a dar resultados que van a ir robusteciendo o dándonos más argumentos para poder nosotros dar un diagnóstico en forma contundente y como resultado un tratamiento apropiado. Exactamente, eso es lo que puede ayudar a tener entonces una mejor calidad de vida y una mejor salud de nuestros riñones. El tratamiento adecuado después del diagnóstico que pueda decir cómo se encuentran nuestros riñones en ese momento. ¿A partir de qué edad se puede hacer un estudio como estos? Desde que nace un niño podemos tener un estudio preciso de... ¿Y la recomendación es cada cuánto tiempo? Pues si el paciente es sano, generalmente podríamos guiarnos por la indicación de cuando entran al kinder le piden laboratorios de control. Si todos hiciéramos eso, podríamos tener como un preventivo. Generalmente, si el niño es sano, podemos continuar con la indicación cada que entren a un ciclo escolar, tener un examen general de orina. Y eso nos ayudaría. Que de hecho muchos colegios Lo piden, precisamente exacto. tienen este Exacto. requisito. Y Váyanse a es hacer muy un bueno. examen médico antes de entrar al curso escolar. Y así entonces podemos considerar esto como algo bien importante, porque algunos papás y mamás creo que sienten, oye, es costoso hacerles una química sanguínea y estos estudios y esto, pero estamos hablando de la salud de nuestras hijas, de nuestros hijos. Muy importante tenerlo consciente para que además si hay un médico en la escuela, pues tenga entonces todos estos antecedentes, un registro precisamente de su salud y sepa entonces cómo está nuestra hija, nuestro hijo. Nos dice Cristian Hernández, ¿las proteínas para el gimnasio afectan a los riñones? Es una pregunta muy frecuente. Yo creo que tengo muchos pacientes que se dedican al fisicoculturismo y que tienen ingestas elevadas de proteína. Yo empezaré diciéndoles que todos los excesos son malos. La recomendación habitual de consumo de proteína en una persona sana es alrededor de 1,2 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si tú pesas 70 kilos, aproximadamente deberás estar consumiendo 70 gramos de proteína al día a través de los alimentos diarios. Más allá de eso, si no hay una recomendación por el cual haya que sustituir más proteína, la recomendación médica es idealmente no hacerlo. Y en aquellas personas que son deportistas de alto rendimiento, que por su actividad física consumen un nivel mayor de proteína, porque ahí sí podría estar justificado, la recomendación es evaluar su estado de salud periódicamente a través de su nutriólogo y un nefrólogo, idealmente, que revise la función renal a través de esto. En otros escenarios,
hay recomendaciones exactas de cuánto debe consumir cada persona de proteína, pero en la población sana, en la gente que hace ejercicio, que es la pregunta, diría, idealmente, si lo haces, deberás no superar cierto nivel de consumo proteico y deberás tener una valoración por un nefrólogo y por tu médico de cabecera siempre. Pero fíjate que aprovechando este tema que es enorme, en donde el ejercicio y los atletas y las personas que cumplen esta actividad de alto rendimiento, pues sí han consumido ciertas sustancias y no solamente proteínicas, que afectan mucho la salud en general y de nuestros riñones. Hay sustancias que sirven para quemar mucho más las grasas y te las inyectas directamente al estómago. En fin, hay una serie de productos que ni quiero mencionarlos porque a veces es dar ideas a la población que no tendrían por qué recurrir a todas estas sustancias. Yo creo más en el asunto natural de la alimentación sana y el ejercicio adecuado además para tu masa músculo-esquelética, porque no podemos tener cuerpos enormes si nuestra estatura no corresponde a un caso, es el particular, por ejemplo, ¿no? Yo me vería pues muy mal, pero en fin. Bueno, tampoco me veo muy bien. En fin, nos dice también Adri Rangel Mendoza, ¿el café daña los riñones? Bueno, hay un estudio reciente que acaba de salir que afortunadamente para los que nos gusta el café es bueno para los riñones. Pero ¿ok? nada en exceso. Digamos que 2 a 3 tazas máximo en un día son buenísimas. Yo recomiendo 1 a 2, 1 a 2 tazas, pero tazas, ¿eh? Luego me llegan con unos tazones Sí, sí. y no, No de las cafeterías los estas que extremos no, nada que son ver. malos. Inclusive tiene una acción diurética, ayuda con su poder antioxidante, es bueno. Ok. La carne roja, ¿qué tan recomendable? Y aquí voy a hacer un hincapié en la niñez, porque tú dices, bueno, pues es que es un aporte proteínico muy importante, pero ¿la carne roja daña la salud de los riñones? Siempre y cuando, como mencionó el doctor, estemos de acuerdo a los requerimientos de la edad, en términos prácticos para un niño, qué cantidad de carne le voy a dar o de proteína, el tamaño de la palma de su mano y el grosor. Con eso eso es lo que va a comer un niño. Muchas veces las mamás quieren darles porciones de adulto. Entonces la porción es la mano de tu hijo sin dedos y el grosor de la. Sería una medida práctica que en casa podamos tener. Ya necesidades especiales sí las tendría que medir un nutriólogo. Charlie Alvarado nos pregunta si los refrescos hacen daño a los riñones. No, mi querido Charlie, no solamente a los riñones, a todo. La verdad es que el refresco, ya lo decían hace un momento, sí no solamente es en exceso. Es decir, a ver, no vamos a decirle a la población, no vuelvan a consumir jamás refrescos. Sería lo ideal, sí, pero es el país número 1. Sí. Tenemos unas cifras de número 1 que no son nada alentadoras, por el contrario, son vergonzosas. Pero, ¿cómo podemos comenzar a sustituir? Porque creo que es un problema de salud mundial, pero a nosotros nos interesa la mexicana, la salud mexicana. ¿Cómo podemos sustituir esto? ¿Por qué nos volvemos casi adictos al consumo de refrescos? Bueno, no hay un protocolo para ir sustituyendo los refrescos por agua. Yo a veces percibo que muchas veces el refresco está muy al alcance de la mano en costo y es más accesible que el agua. Entonces yo creo que aquí la educación es muy importante. Si a los pequeñitos se les educa a tomar agua y en las escuelas hay bebederos adecuados, yo creo que desde ahí se va fomentando un correcto consumo de agua. Pero si en casa estamos tomando refrescos, comemos con refrescos, el papá toma refresco, híjole, pues el ejemplo, volvemos a ese. Exacto, el ejemplo. Claro. Y si ustedes están desayunando en casa en este momento, pues un vaso con leche, una taza de té, de café, y regresamos después del corte. Mito. Todos los pacientes con enfermedad renal deben tomar grandes cantidades de agua. Realidad. No. Un gasto urinario reducido lleva a edema y es uno de los síntomas de muchas enfermedades renales. Así que la restricción de agua es necesaria para mantener el balance de agua en algunos pacientes con enfermedad renal.
Sin embargo, a los pacientes que padecen litiasis o infección de tracto urinario con una función renal normal, se les recomienda ingerir grandes cantidades de líquidos. Bueno, esta información que acabamos de ver y de escuchar ya la habíamos más o menos manejado aquí durante el programa, pero otra acerca del agua es el agua mineral. Esta que en los años 60 o tal vez antes también, pues se hizo muy popular en el consumo de la población, porque sí es refrescante y esta gasificación pues es agradable, sobre todo en la época de calor. Pero al ser mineral, esto conlleva situaciones naturales de problemáticas hacia la salud de nuestros riñones o no le afecta. Pues yo comentaré lo siguiente, el agua mineral es rica en electrolitos, predominantemente en sodio. Eh, no, al igual que otras bebidas ricas en electrolitos, la recomendación de quien las debe consumir es aquellas personas que por su actividad del día tienen pérdida de electrolitos en ese momento. Si tú corres un maratón, si Claro. tienes un evento en el que sudas mucho, si tienes algo que condiciona pérdida de sal, de potasio, de otros elementos. Fuera de ello, no habría una justificación tampoco para cambiar agua mineral por agua natural, agua simple, hervida, embotellada, etcétera. Así como tampoco hay nada malo con el agua hervida y puede haber un acceso muy fácil a ella, el agua mineral y aquellos líquidos con electrolitos no tendrían otro escenario de uso salvo en aquellos escenarios donde perdemos electrolitos, como diarreas importantes, como correr grandes distancias, como eventos donde sudamos mucho. A su vez, el consumo constante de estas bebidas que tienen una buena cantidad de sal puede ser perjudicial. Perjudicial para la presión arterial, perjudicial para favorecer incluso eventos de litiasis cuando se suman a otras condiciones. De ahí que la recomendación primordial es agua natural, agua normal, agua Claro. simple. Ahora, hablamos hace rato de qué es lo recomendable, cuántos litros al día para cada persona, pero ¿qué es lo que pasa si yo no bebo eso, si me falta ese consumo de agua o si yo me excedo en ese consumo de agua? ¿Cuáles son las consecuencias de uno y otro extremo? Bueno, en el caso, por ejemplo, de consumir poca agua y mantenernos en el tráfico mucho tiempo, nos puede llevar a infecciones de vías urinarias por concentración de orina, claro, siempre y cuando se asocie a otros factores. No podemos decir que es único factor. No tomaste agua, te enfermaste del riñón, siempre que esté asociado a algo más. Por ejemplo, si tienes predisposición, como mencionaba el doctor, a litiasis renal y no tomas agua, por supuesto vas a formar más litos renales y se te va a complicar y después llevarte enfermedad renal. Entonces, siempre es acompañado de otros factores de riesgo. Ok. Ahora, en cuanto a la orina, por ejemplo, hay varias cosas que podrían llamarnos la atención. Una es el color, otra la cantidad de orina, otra el olor de esta, si cambia. Otra pregunta que incluso nos hacían aquí en las redes sociales es si al tener una micción se presenta la espuma, ¿qué nos debe indicar o qué indica ese tipo de cuestiones? Sí, bueno, la orina debe de tener un color sui generis, así se reporta. Es un color amarillo, es un color que refleja la excreción de todas las toxinas por ahí. Una orina totalmente transparente, como me dicen algunos pacientes. Mi orina es transparente, bien bonita. No, Cristalina. cristalina, no, eso no es lo normal, al menos que hayamos consumido demasiada agua. El olor es sui generis, es un olor a urea. Pero bueno, a veces cuando hay una infección de vías urinarias, una orina suele cambiar el olor y tiene un olor muy penetrante. El color también puede llegar a cambiar dependiendo del consumo de algunos pigmentos que consumimos ahí en el día a día. Sobre la espuma, esto es un marcador muy importante. Siempre hay algo de espuma cuando se cae la orina en la taza o en el excusado, pero no debe de formar tanta espuma. Si vemos de pronto que nuestra orina hace tanta espuma como si fuera cerveza o como si fuera el jabón de la cocina, pues estamos en un problema. Quizás es reflejo de que estamos eliminando por ahí demasiadas proteínas. Y enfatizo dos cosas. Es bien importante hacer diagnósticos de enfermedad renal porque mientras más rápido se haga el diagnóstico y tenemos
sabemos cuál es la causa, podemos dar un tratamiento y evitar que esto progrese. El retrasar los estudios nos puede llevar a tener un avance de la enfermedad y cuando ya busquen atención, pues la atención ya no sea de prevención, sino de necesidad de diálisis. Ahora, ¿qué significa que se tire proteína a través de la orina y cuándo es demasiado y qué es lo que está ocurriendo en nuestro organismo? Hay varios marcadores de daño en los riñones. Uno de ellos como tal es la pérdida de proteínas. Imaginemos que los riñones son un filtro, una coladera, como esta coladera que se usa para limpiar el agua de desechos. Esta coladera tiene pequeños agujeros y esta coladera natural del cuerpo permite sacar cosas que no sirven a través de estos pequeños poros Rendijas. y quedarnos aquello que es bueno y que sirve. Varias enfermedades producen daño en los riñones que a su vez ocasiona que esta capacidad para hacer la diferencia de lo que debe quedarse y lo que debe salir se pierda. Y los riñones dejan de funcionar como deben y entonces permiten que se salgan cosas que deberíamos aprovechar. Estrictamente las proteínas son útiles para el cuerpo, para los músculos, para muchas partes. El que salgan del cuerpo indica problemas, indica que fueron dañados por algún motivo y entonces indicarán que tenemos que hacer cosas para restablecer la salud de los riñones. Claro. Hay una pregunta que es, digo, interesante y supongo que no es la primera vez que llega aquí a Diálogos en Confianza, pero ¿qué pasa? Y es que no lo encuentro en este momento, pero sí recuerdo cuando menos. Ah, sí, aquí está. Madel PG nos dice, por favor, respondan mi pregunta. Arrojo sangre y pequeños coágulos en la orina y en los estudios arroja infección, pero ¿es normal el sangrado en una infección? Yo diría, en la orina, ¿qué es lo que nos está indicando? Sí, definitivamente no es normal. Puede estarnos hablando de dos cosas. Podemos tener una cistitis hemorrágica, podemos tener litos en el tracto urinario y que eso nos esté causando la sangre. Podemos tener otra enfermedad dentro del riñón que nos esté causando también pérdida de sangre. Entonces, definitivamente tienen que estudiar de dónde viene, hacer un ultrasonido renal y hacer completamente un estudio de la vía urinaria. ¿A qué especialista debe acudir? De manera inicial a un nefrólogo, Nefrólogo. Hombres y mujeres. claro. Y ya él determinará si debe ir, si es algo quirúrgico, ir con el urólogo. Ok. Nos dice Cari Morales, y en las personas con disautonomía, ¿cómo afecta o ayuda el consumo de agua mineral o las recomendadas para los deportistas? Pero bueno, hacemos una pausa y volvemos. Mito. La falla renal puede ocurrir si uno de los riñones falla. Realidad. La falla renal ocurre solo cuando ambos riñones están dañados. Usualmente la gente no tiene ningún problema si uno de los riñones falla completamente. En algunos casos, los niveles séricos de urea o creatinina son normales, pero cuando ambos riñones fallan, los productos de desecho se acumulan en el cuerpo y los niveles séricos de urea y creatinina se elevan, lo cual sugiere falla renal. Bueno, hemos visto y escuchado varios de los mitos acerca de la salud de nuestros riñones. Por favor, para todas las personas que no hayan visto este programa y que ustedes quieran compartirlo, lo tenemos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí podrán encontrar todo el programa o también en YouTube lo pueden buscar justo por el tema del mismo. Así que para compartirlo. Oigan, ¿qué cuidados hay o qué tratamientos hay para el cuidado del riñón? Y voy a entrar en un tema, hace rato lo mencionamos, pero solo por encima, que es el de la automedicación. ¿Qué medicamentos también puede hacerle daño a nuestros riñones? ¿Por qué hago la primera pregunta de cuál es el tratamiento? Porque qué tan importante también es al mismo tiempo tener el apego al tratamiento tal cual como nos fue recomendado por nuestro médico especialista. Aquí sería sobre todo la automedicación de AINES, que todo mundo automedicamos por un dolor, por una fiebre, pero hay personas que lo toman de manera crónica y eso definitivamente va a dañar con el uso crónico los riñones. La otra, antibióticos.
hay antibióticos que ya están prácticamente en desuso, pero por ahí todavía siguen utilizando los amicacina, gentamicina para cualquier infección y esos dañan los riñones. Entonces, es por eso que tienes que acudir, tienes un proceso infeccioso, acude a tu médico y él la valorará. Y no te automediques AINES, porque Ok. esto Sí, yo puede dañar. quisiera agregar ahí la evidencia cada vez más frecuente de los medicamentos para la gastritis, omeprazol, pantoprazol, todos estos medicamentos que en México nos automedicamos. Hay comerciales donde dicen, no te preocupes, Tómatelo. cómete un mole y luego Ya. tómate este medicamento. Hoy en día está demostrado que el uso o abuso de estos medicamentos puede llevar a enfermedad renal. Entonces, analgésicos, antibióticos, antiácidos y en general yo diría todos los medicamentos son potencialmente o dañinos para el riñón o para el hígado. Entonces, no automediquemos. Tratemos mejor de tener una consulta y hoy en día, pues, es relativamente fácil tener acceso con un médico general o el médico de confianza. Claro. Claro. Y algo que yo también agregaría es el tema de la herbolaria. Mm, La herbolaria, que es sumamente socorrida en nuestro país y que, digo, todos los, o gran parte de los medicamentos que actualmente tenemos, muchos vienen de elementos Sí, naturales. sí. Solamente que han pasado un periodo de prueba para demostrar su Claro. seguridad en el uso de seres humanos. Obviamente siempre la enfermedad renal preocupa mucho y los pacientes naturalmente buscarán Claro. estrategias para sentirse mejor. Y estas estrategias incluyen el uso de medicina alternativa y herbolaria. Pero en ese escenario debemos tener cuidado porque sabemos ya bien a través de estudios serios que diferentes tés, diferentes hierbas, diferentes plantas son nefrotóxicas, es decir, literalmente producen daño con alta frecuencia en los riñones. Curiosamente, algunas de ellas son prescritas en diferentes estados de la República como tratamiento para prevenir enfermedad renal. De ese tamaño puede alcanzar a llegar. Entonces, la herbolaria también debe ser algo en lo que debemos tener cuidado. Es decir, y aquí hemos hecho programas acerca de la herbolaria y Claro. consideramos la importancia y le reconocemos desde luego que muchas veces la medicina no ha alcanzado a cubrir algunas cosas que la herbolaria, que tiene estudios pues milenarios, lo ha hecho. Sin embargo, también lo que hemos recomendado al mismo tiempo es que sea un tratamiento integral, es decir, no solamente por allí, sino vayamos con nuestro médico especialista para llevar este cuidado justamente al mismo tiempo. Norma Sánchez nos dice 7.9 proteínas en el suero, es alto y diabético, duele del lado izquierdo y luego derecho varias veces al día. Dijeron que podría ser colitis nerviosa. ¿Se trata de esto o podría ser algo más? 7.9 gramos en la sangre. Supongo, dice aquí 7.9 proteínas en suero. Ah, en sangre. en sangre. Es normal, es normal. Me preocuparía si fuera en la orina. Si fuera en la orina, hay un problema. Y bueno, el mito del dolor, lo hemos señalado ya, los riñones no duelen. Entonces, habitualmente, los dolores en la espalda suelen ser lumbalgias asociadas a malas posturas, cuestiones osteomusculares y no tanto a un problema renal. Claro. Ahora, ya dijimos qué alimentos no son los recomendados y las bebidas que no son recomendadas, pero ¿qué otras situaciones nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida y a prevenir las enfermedades renales? Hacer ejercicio. Si hacemos ejercicio tenemos control de peso. Disminuir el consumo de alcohol y tabaco. El alcohol también tiene un daño directo sobre el riñón. Prevenir enfermedades infecciosas, como hepatitis, pueden también causar daño en el riñón. Y aquí algo que me gustaría recalcar sería que en los embarazos, una mujer embarazada, la importancia de cuidarse, aparte de la salud, la salud renal, un niño que es prematuro, tiene factor de riesgo para desencadenar. Es más alto, claro. Es más alto para desencadenar. ¿Por qué? Porque los riñones no alcanzan a formarse. Antes de las 36, 37 semanas de gestación, el bebé no ha alcanzado a formar los riñones. Entonces, todos los bebés que van a nacer prematuramente, esa formación del riñón no se va a llevar a cabo completamente. Entonces, el compromiso viene desde que una mujer está embarazada y lleva un control prenatal adecuado. ¿Para qué? Para que no suba de peso, no le dé hipertensión del embarazo, infecciones de vías urinarias, que son todos los factores que nos llevan a prematurez. Entonces, desde ahí está el compromiso. Bueno, tenemos un minuto para los últimos comentarios. Pongamos mucha atención en nuestros riñones.
nuestro país tiene un serio problema de esta enfermedad y yo diría que nosotros está cuidarnos. No hay un tratamiento accesible para todos, pero la prevención sí es de nosotros. El llevar una dieta lo más saludable posible, no abusar, digamos, la moderación es la clave. El abusar de carnes, el abusar de refrescos, el abusar de jugos, herbolarias, automedicarse, evitemos porque una vez que el proceso de enfermedad renal ha comenzado, ya lo que sigue es tratar de diagnosticarlo para poder establecer medidas que retarden. Claro. Pero habitualmente eso no está sucediendo en nuestro país. En nuestro país están llegando jóvenes de 30, 40 años con requerimientos de diálisis por problemas metabólicos que comenzaron a los 15, 16 años. Exacto, muy lamentable. Alejandro. Yo diría a los padres de familia, a los jefes de familia, prioricen en llevar buenos hábitos de vida a su casa, hábitos de ejercicio correcto, hábitos de alimentación adecuada. No solamente van a prevenir la enfermedad renal, van a prevenir muchas otras cosas más. Van a evitar grandes problemas. No tengan miedo de la enfermedad renal ni ninguna otra enfermedad. Acérquense a sus médicos ante síntomas pequeños de alarma que pueden ser grandes oportunidades para detectar estos problemas a tiempo y que definitivamente cambian el escenario. Perfecto. Pues les agradezco mucho el que hayan compartido con nosotros este tema tan interesante, y a ustedes que están en casa y en las redes sociales, desde luego, y aquí nos vemos próximamente. Hasta muy pronto. Gracias y buen fin de semana.